Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy vamos a referirnos muy especialmente por la trascendencia que tiene, porque las elecciones son en un país hermano, con el cual tenemos muchas relaciones a las cuales no podemos descuidar. Y qué mejor que hablar hoy con un hombre que conoce profundamente la política internacional, la política regional y Brasil en particular, que es donde el próximo lunes se van a enfrentar el presidente actual Bolsonaro y el expresidente Ignacio Lula da Silva. Hablamos hoy con un hombre al que yo aprecio y respeto profundamente, que es el doctor Jorge Castro. Y con él hablaremos, analizaremos y veremos cuáles son las perspectivas y las posibilidades que se plantean para el próximo domingo. Jorge, te agradezco enormemente tu presencia. Me parece que una de las personas que más conoce el tema y con el cual podemos analizar, evaluar y referirnos concretamente a las posibilidades dentro de 3 días. 4 días. Hoy, jueves, 3 días. Jorge, querido, te agradezco mucho. Por favor, gracias por invitarme, Pocho, encantado. O sea, que es un gusto hablar con vos. Y te dejo también en el uso de la palabra, para que vos seas el que dé el puntapié inicial con respecto a cómo estás viendo a 3 días de la elección, qué va a ocurrir en nuestro querido país hermano de Brasil. Mira, hay una situación de empate técnico casi absoluta entre Lula y Bolsonaro en el momento actual. La diferencia a favor de Lula sobre Bolsonaro es menos de 1 punto, 0,1, 1 punto de diferencia en el mejor de los casos. Lo que esto significa es que las elecciones del próximo domingo, segunda vuelta, balotaje en Brasil, depende fundamentalmente de lo que suceda en el estado de Minas Gerais, que es el segundo estado de la Unión Brasileña después de San Pablo. Allí se da la siguiente situación. En las elecciones de primera vuelta, triunfó Lula sobre Bolsonaro por una pequeña diferencia de 3 o 4 puntos. Pero el gobernador del estado de Minas Gerais, Romeu Zema, se impuso en la primera vuelta con el 56% de los votos y por lo tanto fue reelegido en ese momento, en la primera vuelta. Romeu Zema es una figura política de enorme importancia. En general, los gobernadores brasileños tienen un enorme poder político, muy difícil de comparar con el de cualquier otro país de América del Sur, incluyendo la Argentina. Y Romeu Zema respalda fervorosamente en esta segunda vuelta a Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. En otros términos, el cálculo que hay que hacer es el siguiente. Si Bolsonaro logra revertir respecto a Lula el resultado que obtuvo de 4 puntos de diferencia en el estado de Minas Gerais, lo que parece estar ocurriendo, en ese caso, ha ganado las elecciones de Brasil y sería nuevamente presidente brasileño. Jair Bolsonaro se impondría a Lula. En el caso de que esto no ocurra, las posibilidades de que por una ínfima diferencia el nuevo presidente de Brasil sea el expresidente con 2 mandatos, Ignacio Lula da Silva, es también una posibilidad muy nítida. Ahora, Jorge, hablamos de Minas Gerais, donde la elección en primera vuelta la ganó Lula por 3 puntos. 4. Y si vamos hablando, ¿qué te parece si hablamos ahora de San Pablo? San Pablo, y podemos hablar de otro estado, para ver cómo pinta la cosa en estos 30 días que vienen de la primera vuelta a esta segunda. Los otros 2 estados decisivos de Brasil son San Pablo, que es el primer estado de la Unión, y Río de Janeiro.
Lo que sucede en San Pablo es lo siguiente. Bolsonaro se ha impuesto a Lula en el estado de San Pablo por una diferencia de 3, 4 puntos, no más. Y en la contienda para gobernador del estado de San Pablo, que en términos políticos es el segundo estado, el segundo cargo político electoral de mayor importancia de Brasil después del presidente de la República, Tarcísio de Oliveira, el ex ministro de Infraestructura y Transporte del gobierno de Jair Bolsonaro, tiene una diferencia respecto al candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, Haddad, de casi 8 puntos. En definitiva, en San Pablo se ha impuesto Bolsonaro sobre Lula. Y el candidato de Bolsonaro a la gobernación en la primera vuelta sacó una diferencia de casi 8 puntos respecto al candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, el candidato de Lula, que es Haddad, que fue candidato a la presidencia. Significa, Jorge, que el candidato de Bolsonaro prácticamente ganó en primera vuelta, ahora en esta vuelta. No llegó a tener la diferencia que establece la Constitución del Estado para imponerse, exactamente el 50%, para imponerse en la primera vuelta. Por eso hay segunda vuelta para elegir gobernador. Pero en esta segunda vuelta, para el próximo domingo, donde se decide la elección del gobernador del estado de San Pablo, hay una diferencia significativa a favor del candidato de Bolsonaro, Tarcísio Oliveira, en relación al candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, que es Haddad. 8 puntos. 8 puntos en la primera vuelta, y se mantiene esta diferencia para la segunda vuelta del domingo. Perfecto. Y Río de en lo que se refiere al tercer estado de Brasil, que es Río de Janeiro, el gobernador del estado de Río, que es Celso Castro, se impuso, que es un candidato de Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta de las elecciones del estado de Río de Janeiro por una diferencia de más de 8 puntos respecto al candidato del PT. En el estado de Río de Janeiro también triunfó Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. De modo que en realidad la cuestión en el estado de Río de Janeiro está resuelta. En el estado de San Pablo, todo depende de si se mantiene la diferencia que ya existe entre la candidatura de Tarcísio, el candidato gobernador de Bolsonaro, respecto a Haddad, el candidato del PT. Y todo indica que esto va a ocurrir. Y en tercer lugar, lo decisivo es lo que sucede en el estado de Minas Gerais, que es el segundo estado de la Unión. Si Bolsonaro logra revertir el resultado que tuvo Lula en la primera vuelta, en ese caso ha triunfado en las elecciones presidenciales de Brasil, porque el estado de Minas Gerais es el que decide la elección presidencial. Jorge, y con respecto al Parlamento, ¿tiene ventajas desde antes de esta segunda vuelta incluso el presidente Bolsonaro, no? Absolutamente. El bolsonarismo, que es una coalición de fuerzas de centro-derecha, tiene junto con sus aliados más de la mitad de los escaños en la Cámara de Diputados de Brasilia, que es el centro del verdadero poder de Brasil, y lo mismo sucede en el Senado brasileño, que elige ahora en estas elecciones presidenciales, en la segunda vuelta, 1/3 de los integrantes de los que integran el Senado de Brasil. Y en los dos casos, el partido de Bolsonaro ha logrado la mayoría relativa y junto con sus aliados tiene de una mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pregunto algo que se me ocurre en este momento. Esto que hasta hace un tiempo parecía que no se iba a dar como se está dando, diremos, valga la redundancia, como que Lula podía obtener ventajas que las primeras encuestas lo daban como ganado, hasta se presumía
que podía haber ganado en primera vuelta, incluso en un momento dado. Las cosas fueron modificándose y se fue acortando esa diferencia. Así es, absolutamente. Ha habido una subestimación del poderío político de Bolsonaro y de las fuerzas que respaldan a Bolsonaro. En la primera vuelta triunfó Lula sobre Bolsonaro por 5 puntos de diferencia, que son unos 6 millones de votos. Lo que está en juego ahora es la posibilidad de que se aumente el nivel de abstenciones, que en la primera vuelta fue de más del 30%, lo que favorece a Bolsonaro y perjudica a Lula, y al mismo tiempo haya un crecimiento de la votación a favor de Bolsonaro en el estado de Minas Gerais. Aumento del nivel de abstención, sobre todo en los estados del nordeste, y crecimiento de la votación a favor de Bolsonaro en el estado de Minas Gerais, es la posibilidad que tiene el actual presidente de conseguir un nuevo mandato este próximo domingo. Ahora, lo que vos decís, con respecto a estos 6 estados grandes, el resto de Brasil, que es un país inmenso, ¿se produjeron algunas modificaciones o se mantuvieron las cosas tal cual estuvieron en la primera vuelta? Mirá, Bolsonaro ya ha triunfado, y las fuerzas que respaldan a Bolsonaro, el bolsonarismo ya ha triunfado en todo el centro-oeste de Brasil, que es la región productora de la soja y en general de los granos, donde está el agronegocio brasileño, que es la principal fuerza económica de Brasil. Y también lo mismo sucede, ya ha triunfado en el sur de Brasil. En el sur. Lo que incluye a los estados fronterizos con la Argentina, que son Río Grande do Sur y Paraná. Y Paraná, claro. En todos estos ha triunfado. Acá el dato político, económico, verdaderamente estratégico, es el hecho del poder enorme que ha demostrado el agronegocio brasileño, que respalda en forma abrumadora a Bolsonaro y que junto con la movilización del movimiento evangélico, que es de más del 40% de la población brasileña en el momento actual, son la base y el sustento, agronegocios más los evangélicos, del bolsonarismo en sentido político. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Un ex gran presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, con el yo tuve contacto, me produjo una impresión magnífica. Dejó de participar en política activamente, porque él en principio apoyaba a Lula, ¿no? Apoya a Lula y no ha participado en esta campaña electoral, pero lo respalda a Lula activamente a través de manifestaciones en distintos medios de comunicación. Y es una figura muy importante en la política brasileña, que es sobre todo en el Partido Socialdemócrata brasileño, que ha sido un partido muy golpeado por la irrupción del bolsonarismo en los distintos estados de la Unión, sobre todo en San Pablo. Porque en San Pablo, el Partido Socialdemócrata brasileño, el partido de Fernando Henrique Cardoso, no solo ha perdido en las elecciones, ha salido tercero en las elecciones, sino que también las principales dirigentes de ese partido en esta segunda vuelta respaldan a Bolsonaro. O fíjate que yo me acuerdo mucho de que hace 3, 4 años, el presidente Sanguinetti de Uruguay, don Julio María Sanguinetti, extraordinaria formación, brillante, orador, periodista, organizó en Buenos Aires una reunión donde estaban Felipe González, Fernando Henrique Cardoso, Julio Lago, el presidente de Chile, el de Perú, etc. Ricardo, bueno, sí. Un encuentro magnífico realmente, donde no sabía cuál era el mejor de todos, una magnífica formación y conocimiento. Y a través del tiempo se están
modificando ciertas cuestiones. Y ahí yo digo, surge esta figura de Bolsonaro, porque algunos argentinos opinan de una manera u otra o lo están apoyando. Yo digo, ¿cuál es tu forma, tu interpretación de qué es más conveniente para las relaciones de Argentina con Brasil? Sin entrar a profundizar el tema, tampoco nos podemos adoptar posiciones tan terminantes. Pero digo, con respecto a la reanudación y el fortalecimiento del Mercosur, por ejemplo, el triunfo de uno o de otro, por eso se tiene que adaptar a tu criterio a lo que pase en el momento específico en el cual tengamos que evaluar y analizar las cuestiones. La gran diferencia entre la candidatura de Bolsonaro y la de Lula se refiere a la política económica. La economía de Brasil ha crecido notablemente en estos años con Bolsonaro y con Paulo Guedes, su gran ministro de Economía. Ah, sí. La economía de Brasil, que es la octava economía del mundo, este año crece por encima del 3% anual, con una tasa de inflación que en el año va a ser inferior al 6%. Y en los últimos 3 meses ha habido deflación en Brasil, caída del nivel general de precios, lo cual tiene un efecto, uno de los elementos que tiene más efecto en la recuperación notable de Bolsonaro y el bolsonarismo en esta segunda vuelta. Ahora, Jorge, nuestra relación actual, nuestro actual gobierno con el gobierno de Bolsonaro, se mantiene con la presencia del embajador Scioli en buenas relaciones. Absolutamente. Relaciones, etcétera. ¿Cómo lo está viendo? La obra de Scioli en Brasil es verdaderamente notable en el sentido de favorecer las relaciones entre la Argentina y Brasil, a pesar de las diferencias ideológicas, doctrinarias y personales que existen entre Bolsonaro y el presidente argentino Alberto Fernández. Esto es más producto del embajador argentino en Brasil que de la política exterior del gobierno argentino. Pero es un dato estratégico de enorme importancia saber que la Argentina tiene un acceso directo al gobierno de Bolsonaro, como lo tendría sin ninguna duda en el caso de que finalmente el próximo domingo se imponga por una leve diferencia Lula sobre Bolsonaro. Si eso ocurre, o lo contrario, habría que hacer un replanteo, una reformulación, a lo mejor en nuestras relaciones, o crees que continuar más o menos de la misma manera. Para la Argentina lo que es absolutamente prioritaria para la Argentina es la relación con Brasil. El camino del acceso de la Argentina al mundo pasa inexorablemente por la alianza estratégica con Brasil. Cualquiera sea el presidente, ya sea Lula o Bolsonaro, para la Argentina lo fundamental es la relación con Brasil como nación y como Estado. Fíjate que allá cuando se reinstaló la democracia en nuestro país, cuando a mí me tocó ser conducir los destinos de mi provincia con un equipo de distintas extracciones, comenzamos y se colocó la piedra basal del puente Santo Tomé Sauborga. Bueno, el otro día he recibido una invitación de todos los que participamos un poco en aquel tema para el 9 de octubre, donde creo que han escrito libros y han mencionado todo lo que se hizo en ese aspecto. Y yo voy a tratar de estar cualquiera fuera de este resultado, porque creo Por supuesto. Hacerlo. Y te digo que en aquel momento el doctor Alfonsín invitó al doctor Barrio Arrechea y a mí a efectos de concurrir el 9 de noviembre, perdón, no 9 de octubre, me equivoqué. Fuimos, nos alojamos en la embajada que presidía don Chocho Vázquez, y allí nomás, cuando falleció Tancredo Neves, quedó Sanley,
yo insistí muchísimo en hablar con el primer asesor que tenía el presidente Sarney, que era el embajador Recupero, que yo creo que vos lo conociste. Sí, claro. Ese Uno de los grandes embajadores de Itamaraty. Con gran generosidad que eso se llevara a cabo. Y no fue un solo gobierno, fueron varios, pero hubo continuidad, hubo política de Estado en ese aspecto. Y hoy el puente está vigente. Pero yo creo que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a mi criterio. Y vos sabés más que yo cómo tenemos que enfocar este tema. Así que veremos el resultado del domingo y desde allí cuál es el camino que vamos a transitar en el futuro. Mira, Pocho, yo lo que te diría lo siguiente. En el caso de que el domingo triunfe, por una diferencia mínima, pero triunfe efectivamente Lula sobre Bolsonaro, va a tener un gobierno extremadamente acotado, en el sentido del limitado, porque no controla las dos cámaras del Congreso brasileño, que es la sede del poder político en Brasil. Por lo tanto, todo lo que se refiere al programa de izquierda, elaborado por la coalición de partidos de izquierda encabezados por el Partido de los Trabajadores, que están atrás de la candidatura de Lula, hay que dejarla de lado. Nada de eso va a ocurrir. Necesariamente tiene que tener una orientación de centro, incluso centro-derecha, en materia económica, incluso en materia internacional. Mira, Jorge, yo comparto lo que vos decís, pero creo que se ha atenuado mucho esto de izquierda, derecha y centro, ¿no? Yo creo que las ideologías, estrictamente hablando, han medio desaparecido. Y Lula en su gestión apoyó mucho, incluso se basó en algunos aspectos, me parece, en lo que había ya hecho como presidente Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Así es, absolutamente. Hubo continuidad entre Lula y Cardoso. Esperemos el domingo y volvamos a evaluar y analizar cómo siguen los acontecimientos. Brasil y Argentina son dos países que no pueden permanecer alejados e indiferentes. Absolutamente. Jorge, querido, te mando un abrazo grande y Dios quiera que las cosas sean para bien de nuestros queridos países y nuestra querida, este querido sector de nuestra América y de nuestro Mercosur. Así es. Un abrazo muy grande. Y hasta luego y gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo, nunca me venderán. Un día, un turista pareció haber caído en sus encantos. Qué lindo duende, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquier app. Salvadoramente,
Entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Menos mal. Se lo acreditaron al toque. Galicia. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. La verdad que quiero agradecer en primer lugar a mi amigo, el doctor Sergio Castro, este profundo y analítico examen o análisis con respecto a las elecciones del próximo domingo en este gran país que es Brasil. Dos candidatos, dos posibilidades, casi un empate técnico. Veremos qué es lo que pasa. Pero en definitiva, lo importante y lo trascendente es que sepamos interpretar cabalmente que cualquiera fuera el resultado, los argentinos actuemos en consecuencia y pensemos con grandeza en lo mejor que nos pueda pasar como país, como hombres y mujeres de nuestros vecinos y donde entre todos busquemos la grandeza de esta región del mundo que puede depararnos grandes posibilidades para un futuro mejor en este mundo globalizado y competitivo en el cual existen problemas, pero tratamos de insertarnos en el mismo buscando las mejores soluciones para nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.